¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en donde retomamos nuestras charlas literarias, en donde abordamos de la mano del maestro Nazario Sepúlveda la vida y obra de algún escritor, escritora latinoamericana, europea, de la literatura universal. Así que primero que nada le doy la bienvenida a nuestro ponente, nuestro amigo Nazario. ¿Qué tal? Pues sucede que el libro que se va a comentar esta ocasión, cuando lo estaba leyendo yo pensaba que podía tener otros títulos. El que tiene es muy interesante y es muy atractivo, porque se basa en las líneas de un poema de un gran escritor mexicano del siglo XX que se llamó Pellicer. Y entonces este poema, sin embargo, Monsiváis decidió cambiarle una palabra que por supuesto que le daba un sentido todavía más diferente a la línea poética, porque el título que tenía en el poema es que se cierre esa puerta, mientras que el texto, tal como fue publicado, se titula que se abra esa puerta. Y también pensé que podría llamarse, aunque aquí hubiera tenido que ser más largo, Historia de la sexualidad en México durante el siglo XX. Sí. Sí. Pues aquí vemos pues una obra muy especial, porque se ocupa de cómo fue cómo estuvo en el siglo XX desde el punto de vista de la sexualidad aquí en este país. Y realmente el principio no podía haber sido más triste, más oscuro, más inútil. Y además en el siglo XIX, como dice Monsiváis, fue el siglo de la total hipocresía. La sexualidad no era ni siquiera mencionada, y si acaso existía, era para observarla con distancia y no tratarla ni comentarla, porque no era de buen gusto entre la gente decente. Y entonces la historia de la sexualidad mexicana durante el siglo XX comienza en un día de noviembre de 1901, o mejor dicho, en una noche de noviembre. Sucede que en la Ciudad de México, la más grande del país desde entonces y siempre, aunque todavía no tenía ni siquiera el 1.000.000 de habitantes, pues era la más importante y la que más eventos podía tener posibles, que en otras partes del territorio mexicano eran impensables. Y entonces se produce una fiesta privada en donde todos los protagonistas debían de ser del sexo masculino y que debían de reunirse para bailar y divertirse, cenar, para beber, pasarla bien. Y eran, pues la historia dice una cifra, pero parece que fue un poco mayor. Si se dio aquí el origen a la fiesta de los 41, pues si acaso hubo el 42 que estaba presente, se le permitió huir y buscar refugio, porque además tenía la ventaja y desventaja de ser el yerno de don Porfirio Díaz. Y entonces, naturalmente, que una persona así no debía ser agarrada en semejante asunto, por lo tanto se le escondió, y durante mucho tiempo, sin embargo, se estuvo hablando de su presencia ahí. Ojo, aquí era una fiesta de la aristocracia. Eran Pues, burgueses, sí. Hombres burgueses, ¿no? Y también de la clase trabajadora, sí. Y también gente del proletariado. Pero no se salvaron, solamente... Sí, y además se supone que esa noche iban a bailar y pusieron ahí música
para ellos, que algunos músicos han de haber tocado, y la mayoría de los asistentes, o a lo mejor todos, nunca lo sabremos porque nunca hubo fotografías, pero se supone que andaban con vestidos de mujer, todos con maquillaje, y estaban disfrutando ahí de sus conquistas o de sus parejas. Así estaban. Y naturalmente que eso pues causó un escándalo sensacional que fue captado por los periodistas. Primera vez que se ocupaban de un tema así en la prensa. Y entonces se hablaba de la fiesta de los 41, y los 41 por aquí, por acá y por allá. Y entonces los que eran aristócratas, naturalmente, que pudieron escapar, pagar ahí sus fianzas, lo que se llamaría en aquel entonces, y marcharse seguros a sus casas. Los otros fueron encarcelados, y así vestidos de mujeres como estaban, los llevaron a barrer la calle en una de las avenidas de México, y naturalmente ante los insultos y las burlas y los ataques de los mexicanos que anduvieran en la calle diciendo, mira nomás a esos. Y entonces aquí surge por primera vez la mención de la sexualidad dentro de la cultura mexicana. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que eso fue un parteaguas, bueno, como es un evento escandaloso, lo cubre, por ahí pueden buscar, hay incluso un grabado del propio José Guadalupe. Sí, es muy famoso ese, pues por eso se supo cómo andaban. Sí, que bueno, sabemos el creador de la Catrina y de las calaveras, ilustró este episodio para alguno de los periódicos. Y ahora, después de esto, surge el número 41, ¿no? Sí, que se vuelve fundamental dentro de la cultura sobre el sexo aquí en México. Porque, pues, si yo me recuerdo, cuando entré a primero de secundaria, me enteré que entre algunos compañeros había miedo de que te toque el número 41 en la lista y que en donde quedarías por tu letra de apellido. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, sí. Y era un colegio laico, sí, militarista. Todavía a la fecha seguía el estigma. Sí, así es. Y con decirte que no, después, años más tarde, cuando estaba en una facultad de la universidad, a una chica le tocó el número ese. Y me acuerdo que una de sus mejores amigas un día llegó, ¿dónde anda la 41? Sí. Y la chica, naturalmente, que no tenía nada que ver con el asunto, es más, ni le importaba. Sí. Pero que el número 41 quedó marcado como el que establecía quién era diferente y quién merecía la exclusión. Sí, de hecho, hay un episodio que casi no se rescata en la historia aquí regional, de uno de los gobernadores que tuvimos durante la Revolución Mexicana, que fue Antonio I. Villarreal. Algunos se acordarán porque todavía hay algunas calles, avenidas que así se llaman. Él era de aquí de Nuevo León, no era de Monterrey, creo que era de Lampazos era una de las familias de Linares, a lo mejor, de una familia de dinero que, pues por sus ideales, él y sus hermanas se unen a la Revolución Mexicana, se unen a Ricardo Flores Magón y al Partido Liberal Mexicano, y después tienen un rompimiento porque decide irse con Madero, sí, con Francisco y Madero, y Ricardo Flores Magón ahí es donde lo ataca y rescata algunos rumores que surgían de cuando vivía Antonio Villarreal aquí en Nuevo León, de su conducta en lo privado, y lo denominó el general de los 41. Así, ese fue el ataque de Flores Magón a Antonio Villarreal cuando se va al bando de Madero. Un ataque pues sucio, bajo, se podría decir, pero que justamente habla de la naturaleza del número 41 y lo que llegó a significar. Y luego se le reúne poco tiempo después el nacimiento de una palabra que se queda por muchísimo tiempo dentro de la cultura popular y que luego pasó a todos los sectores, cuando los homosexuales que eran puestos en la cárcel eran muy escandalosos y problemáticos.
se dictó que los que más molestaran estuvieran enjaulados o encerrados en la celda J. Y entonces que ahí estuvieran hasta que se calmaran y se portaran bien. Y entonces al rato es donde está, y que surgió la idea de que anda ahí con los jotos. Los jotos están ahí reunidos y por lo tanto son los malos. Esto en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México. No sé si en Lecumberri o en el... Sí, y luego fue corriéndose al resto del país, pero ya la palabra quedó como un insulto. Una palabra para disminuir a la persona que anduviera así y que era generalmente muy afeminada. Entonces ya quedó por lo pronto ya esa serie de eventos que hicieron que entre 1901 y 1910 pues ya se considerara que la homosexualidad era un tema que no estaba invisible, sino que estaba presente y se le podía publicar bastante. Afortunadamente con los 41 se destapó. Así es. Y entonces llega en el 1910 la Revolución Mexicana, que nadie pensaba cuánto fuera a durar ni cómo se fuera a desarrollar, pero sin embargo se abre muchas cosas que tenían antes, como quien dice, ocultas. Se habla ya de muchos temas y se dice que incluso las mujeres, algunas que eran de carácter lésbico, pues y ahora con el pretexto de que yo apoyo la revolución, pues daban salida a su forma de ser y nadie podía decirles nada, solo les decían las revolucionarias o las adelitas. Y eso ocurre entre 1910 y 1920. Y entonces cuando llega ya la época de la aparente paz, pero sin embargo la lucha por el poder en México, sucede que ya las cosas no son como antes. En Europa sucedió la Primera Guerra Mundial, que también cambió muchos paradigmas de la conducta sexual de los europeos. Y naturalmente que México tuvo que ser influido por esto y aparecen entonces unas personas que no sabían que iban a formar parte de un grupo muy importante para la cultura de México y que se llamaron los contemporáneos. ¿Han oído hablar de ellos? Sí. Naturalmente, pero debería de haber más libros que empezaron a salir ya con tardanza, pero por lo menos existen, sobre los que formaban parte de ese grupo. Para empezar, eran poetas. Los que habían nacido a fines del siglo XIX y los que habían nacido en los primeros años del siglo XX. Jóvenes, educados, cultos, que hablaban varios idiomas y que tenían el gusto por la cultura de Europa, sobre todo de Francia, de Inglaterra y también de Alemania y los Estados Unidos. Bueno, Alemania no tanto, pero por lo pronto eran jóvenes que tenían unas inquietudes de conocer el arte y la cultura que no habían existido antes en México. Y todos pertenecían a la clase media y algunos a la clase alta. Y de ahí, tres de ellos destacan por su conocimiento de la poesía y fueron Salvador Novo, Javier Villaurrutia y también estaría ¿cómo se llama? Pellicer, Carlos Pellicer. Y también deberían de agregarse por ahí a Jaime Torres Bodet. Y que entonces se difunde la noticia de que esos mencionados eran diferentes a los demás y que por lo tanto eran motivo de escándalo, motivo de crítica, y empiezan entonces a atacarlos los revolucionarios que todavía estaban vivos y los consideraban una ofensa para México. Pero ocurrió lo siguiente: los señalados, sobre todo a través de Salvador Novo, estos no aceptaban las críticas y los ataques. Sí las oían y las conocían, pero por ejemplo los desafiaban los atacados. Y
y Salvador Novo no tenía límites en quedarse callado. Sencillamente lo insultaban, él insultaba más y lo atacaba duro y fuerte. Y le empiezan a publicar sus poemas y todos eran jóvenes que naturalmente empiezan a llamar la atención de los críticos. Y aquí ya, por ejemplo, ya la cultura se asocia con la homosexualidad en estos casos, y muchos de los otros contemporáneos no eran homosexuales, pero también quedaron algo marcados, y sin embargo la mayoría de ellos pasó la historia de la literatura mexicana del siglo XX. Y todo esto inspiró mucho a la ideología y a la escritura de un periodista nacido en la Ciudad de México en 1938 llamado Carlos Monsiváis, que llegó incluso a admirar tanto la figura de Salvador Novo, del cual fue secretario siendo muy joven, que hasta naturalmente le escribió una biografía a Novo, una biografía no muy larga, pero sobre todo en Salvador Novo él admira su cultura y su espíritu de lucha. Entonces hay una anécdota que no tiene que ver con Monsiváis, pero yo creo que él la pudo haber contado, que cuando Salvador Novo estaba muy joven y ya era secretario de un militar muy poderoso, estaba ahí recibiendo visitas que iban a buscar al general, y cuando llegó uno le dijo que quisiera hablar con él. Novo entró a la oficina y le dijo al general: fulano de tal lo está buscando, quiere hablar con usted. Y el hombre, que al parecer no quería a esa persona o andaba de mal humor, sencillamente le dijo a Novo: dígale que se vaya mucho a ya sabrá qué. Y entonces él se quedó y dijo: ¿pero qué hago, señor general? Dígaselo. Y este sale y sabía que el hombre había oído porque se había quedado la puerta entreabierta, y le dice: el general se lamenta, y fíjese que no puede recibir. Y entonces resolvió de una manera muy diplomática la orden del general, y al mismo tiempo dio el mensaje. Y que el general quedó tan complacido del ingenio de Novo que hasta le subió el sueldo. Y entonces Novo se dedica a escribir libros de poesía, y los demás también. Y los ataques son duros, son fuertes y son muy especiales. Y todo esto lo ha estudiado Monsiváis, y naturalmente que hasta por eso toma el poema que originalmente dice que se cierre esa puerta, porque es lo que dice: encierren esto, cierren la puerta para que no se vea nuestro amor. Pero entonces acá él, al decir que se abre esa puerta, abran esa puerta para que todos participen. Y entonces ahí ya es una declaración de el deseo de que sean incluidos todos los que son discriminados y que son estudiados por Monsiváis en este texto. ¿Quiénes son los rechazados? Ahora, me parece importante explicar un poquito el contexto de dónde surge este libro, que de hecho nosotros es una revista que nunca llegó por acá, y que sin embargo se publicó muchas veces en la Ciudad de México. Revista feminista. Sí. Y entonces él escribía ahí. Sí, la revista se llama Debate Feminista. Lo invitaron a escribir y escribió más de 26 veces. ¿Dónde están los demás escritos? Se llevan a buscarlos. Pero lo que pasaba era también lo siguiente: en la capital tenían todo el derecho a tener esas revistas, y no les importaban ahí si llegaban al resto de la República o no. Nunca llegaron aquí, jamás. Y no nada más esa revista, cantidad de publicaciones y hasta libros. Es más, Jesús, este sitio se está convirtiendo en el primer sitio de receptáculo de muchas obras malditas, prohibidas, invisibles, que a veces de repente se les encuentra uno aquí en los estantes, sí, y que nunca antes habían llegado porque los libreros no las querían, o porque los lectores no sabían de ellas,
y no me Me comentaste el otro día incluso que encontraste una obra de Zapata. Sí. Bueno, aquí en la librería. Sí, aquí de repente llegan libros que solo se vendieron ahí en el centro del país y en alguna ciudad afortunada, tal vez Puebla, tal vez sin duda Guadalajara, pero Ojalapa, pero por acá para nada. Es más, aquí libros mexicanos llegaban incluso de poesía. Por ejemplo, no se imaginan lo que yo batallé para conseguir a Gabriel Zahir, que se supone que hasta regiomontano era. Y en la librería donde fui a preguntarles por el libro El reposo del fuego, la vendedora era tan inteligente que de repente se puso por mí y me dijo: no tenemos el libro El reposo del cuerpo. Sin comentar. Entonces esta ignorancia sigue todavía. O sea, que la inclusión que era denunciada por Monsiváis sigue presentándose y sigue habiendo los despreciados. ¿Dónde están, por ejemplo, dice él, los protestantes que en la provincia, por ejemplo, han sido muchas veces expulsados de poblaciones porque no son aleluyas, son protestantes, son malos? Sí, los cristianos. Y también está el ataque a los eternos, los indios. Claro. No, los indios, por ejemplo, cuando el hecho de, en inglés se dice poder pasar, o sea, ser admitido como blanco. Pues aquí los indios, no, pero los mestizos muchas veces buscaban pasar para ser aceptados. Y sigue habiendo el desprecio. Y aquí quisiera yo leerles una página de Monsiváis. Es una página nada más. Aquí está. Dice aquí: México, un país fundado sobre las exclusiones y consagrado a la desigualdad. En la síntesis histórica que exige el final del milenio, y no solo por razones fetichistas, toca el turno al examen riguroso de los criterios de inclusión y exclusión, tan determinantes en el empobrecimiento y el envilecimiento sistemático de la sociedad. Y en el repaso queda claro a lo construido por la extrema violencia de la conquista, sucede la forja de la nación, maniobra encausada por el clasismo, el racismo, el ánimo patriarcal y la exigencia de uniformidad. O sea, así comenzó hace más de 500 años y así ha seguido pasando. Así seguimos. Y entonces este libro, por lo tanto, pues que no fue creado para ser un libro, que en realidad eran artículos para esta revista feminista. Y entonces fueron reunidos y él logró aprobar la idea de que se publicara como un texto, pero muere antes de que suceda, y por lo tanto este libro fue arreglado porque se le tuvo que dar un carácter de continuidad a muchos de los escritos para que parecieran escritos todos seguidos. Y creo que lo prologó otra persona en lugar de él. Sí, claro. Tiene un prólogo de Marta Lamas. Una mujer feminista que lucha desde hace años por los derechos plenos de la mujer. Sí, que creo que estuvo involucrada en la revista de la Elena Poniatowska y Marta Lamas. Sí. Es quien hace justo el prólogo de esta edición, que pues se publica obviamente de manera póstuma, que es la colección de estos artículos que mandó Monsiváis. Me parece también interesante, Nazario, rescatar la figura de Carlos Monsiváis, que platicábamos ahorita, yo creo, de los escritores mexicanos, latinoamericanos, que logró renombre sin escribir novela, cuento, poesía. Él era un cronista, ensayista. Sobre todo era un crítico, analista. Bueno, pero hay una cosa. Él mencionaba que era homosexual, nunca lo mencionó. No. Bueno, aquí... No, es que dice el texto que él lo vivía, pero no lo proclamaba. No lo mencionaba. Que allá su vida en la Ciudad de México pues era conocida por muchos,
conocido por muchos, pero no su identidad sexual. Bueno, pero de hecho, bueno, aquí justo habla en el prólogo Marta Lamas acerca de eso. Dice Carlos, que así lo nombra, se resistía a decir públicamente que era gay, sí, no porque quisiera ocultarlo, sino porque hacerlo le parecía discriminatorio. Así es. Las personas heterosexuales no tienen necesidad de publicitar su orientación sexual. Es que en un periódico, por ejemplo, en una zona, si ven ustedes muchos periódicos en la actualidad, y diría en la zona donde están los crímenes, dice asesinó homosexual a su amante. Pero si hubiera sido otro que mata a la mujer, asesinó a su amante. Sí. Pero le ponen ya el adjetivo para decir, véanlo, dense cuenta. dense cuenta. Eso es lo que pasa. Y entonces Monsiváis analiza muchas de las cosas que suceden en el país, sobre todo cuando a partir de los años 40 ya llega mucha cultura, sobre todo de Europa. Sí. Para suerte de México, la guerra civil la perdieron contra Franco y muchos intelectuales se vinieron aquí que naturalmente con su cultura abrieron mucho las puertas de la cerrazón que está denunciando aquí en Monsiváis. Y naturalmente llegan muchos europeos que se refugian durante la guerra, y además aparece la difusión de muchos libros sobre el psicoanálisis y Freud, Sí. que son accesibles a muchos, y entonces el concepto de sexualidad cambia. Y aunque, como dice aquí el libro, no llegó con la inmediatez que se buscaba, sin embargo, fue evolucionando. sí, sobre todo, Despacio. y saben también que tuvo mucho también para liberalizar el cine. El cine de Hollywood, el cine europeo, el cine mexicano, de alguna manera también contribuía a liberar la mentalidad de los mexicanos, pero eso sí, la censura estaba presta Sí. a prohibir cantidad de cosas. Caías en pecado. Sí, así es. Había en las iglesias ahí un pizarrón cada semana que decía no asistas al cine inmoral. Y ahí venía la calificación. A, buenas para todos. Películas de Walt Disney, por ejemplo. B, películas para adolescentes y adultos y adolescentes jóvenes. Pero películas para adultos pero con reservas para ellos. Luego desaconsejables y por último prohibidas por la moral cristiana. En Netflix vienen todas las películas, los premios Nobel, esto y lo otro, y luego dice, bueno, películas LGTB. ¿Saben quién? Esas eran las prohibidas, yo creo. ¿Saben quién era muy Pero ya prohibido aquí por considerarlo inmoral? Sobre todo Pelangoche. Y además por ser grosero y no subordinarse, sino que él se hacía lo que quería. Tintán. Las películas de Tintán estaban prohibidas, ya sabes, llegaron a recortar de las tijeretazos que hacía Tintán de malo en las películas. Se burlaba de todo y lo hacía con inteligencia. Pero eso estaba mal. Me acordé de esa escena en Cinema Paradiso, ¿no? Que la presentamos aquí hace unos meses, en donde justo iba el cura ahí en el pueblo italiano a ver las películas antes de que se proyectaran. No, claro, para él era la censura. Sí, Y le cortaban ahí sí. en la película, vaya, en el celuloide, en la escena de un beso, de algo que no le pareciera, y censuraba esa parte de la película. A Monterrey llegó no es una película muy ganadora de premios internacionales y de mucho escándalo en los medios, que se llamaba La Dulce Vida. La Dolce Vita, película italiana. También una obra de teatro como en los, no sé en qué año, pero hace muchos años, 70, llegó una obra de teatro que se llama Los Chicos de la Banda. No, eso ahorita vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de bueno, Sí, pero acá con esta película, córtenle esto, córtenle aquello, córtenle lo demás, y luego con decirles que hasta el sonido se lo borraron, que porque se entendía en italiano. Y hasta le tacharon los subtítulos a la película.
qué Pero eran los grandes guardianes de la moral de aquí, de la ciudad de Monterrey. Y cuando llegan los chicos de la banda, pues sencillamente ya aquí en el libro se habla de la importancia que tuvo contra la censura cuando una mujer decidió dirigirla en teatro. Y cuando al mismo presidente de los Estados de México le preguntaron si la censura era todavía tan poderosa, dijo que no. Y ahí se agarraron. Y se estrenó Los Chicos de la Banda, que era una obra de teatro acerca de una reunión de homosexuales para festejar el cumpleaños de otro. Sí. Y la obra al final de cuentas era un melodrama, pero un melodrama muy abierto. Y pues cuando se estrenó aquí en Monterrey, gracias a los esfuerzos de un gran director que yo conocí, que traté, y que se llamaba Julián Guajardo, la obra fue un gran éxito que les dio mucho dinero. Y cuando Sergio García montó una obra que no era gay, pero que tenía ahí que tuvo los primeros desnudos integrales en escena, fue Sergio García cuando presentó aquella obra llamada Ecus, que causó sensación y que hasta motivó quejas de señoras escandalizadas. Bueno, siempre habrá eso. Se fueron directo a confesar. No fueron, todavía siguen, aunque no lo crean, siguen poniendo aquí censura. Y no necesariamente por cuestiones morales. Por ejemplo, hace años hubo una película muy buena llamada Lutero. Y no se imagina cómo impidieron que se presentara. Bueno, sí existió. En varios cines. Y la película era buena. Sencillamente era buena, pero ¿cómo vamos a permitir eso? Sobre Martín Lutero, sí, sobre Lutero. Era una película histórica hecha en Alemania. Bien hecha. Claro. Se presentó nada más en un cine o dos, quítenla. Por ser protestante. Aquí hay muchas iglesias protestantes, es más, hasta hay musulmanes. Pero incluso pues no nos tenemos que ir tan lejos tampoco, Nazario. Ahora te enteraste en la Feria del Libro pasada, organizada por el Tecnológico Monterrey, también tengo entendido cancelaron un evento en donde era un evento de drag, ¿no? Donde se visten. Sí, como el que pasaron aquí ustedes. Sí. Que me encantó. Sí. El Tecnológico Monterrey ya lo tenía agendado y lo cancelaron. Cancelaron. Sí, el año pasado. Porque era pecado. Pues dieron ahí sus razones, pero. Cuando aquí se inauguró una sala de cine con los mayores avances técnicos y que se podían ver películas muy espectaculares, lo que no se sabía mucho es que quien dirigía ese cine era el Tecnológico de Monterrey. Y cuando se iba a estrenar la sala con una película como Amor sin barreras, sí. La mutilaron porque tenía escenas inmorales. Hágame el favor. Y no había película que llegara ahí sin que le cortaran el nombre de la moralidad. Bueno. Entonces el libro tiene partes, sin embargo, que son algo inútiles para un lector de acá de Monterrey. Sí. Porque habla, por ejemplo, de cuando surgen los antros. Aquí al principio eran las cantinas. Antes eran las discotecas y ahora le pusieron los antros. Lo sé por mi nieto. Sí, bueno, pues estos sitios pues están descritos aquí cuando surgen en la Ciudad de México. Pero ¿a quién le importa eso si fue hace años y además está muy lejos? Y en cambio aquí en Monterrey pues hay sitios que merecerían su historia y que tal vez haya alguien que se las haga cuando quiera. Sí, valdría la pena que se rescate. Me comentabas tú, Nazario, de una figura de aquí de Monterrey, Joaquín Hurtado. Sí. Joaquín. También el Genaro Saúl Reyes, acabo de verlo en YouTube, a Genaro Saúl Reyes, hablando precisamente por eso. Yo buscando para conocer más, porque yo sé que tú eres un sabio, pero cuadrado, redondo, como quieras. Y vi YouTube, dije, yo quiero ver YouTube y saber más, porque filosofía, como que esa cosa no la vemos en feminismo, pero no vemos la homosexualidad. Pero claro, yo la voy a poner en mi tesis. Bueno, pues sí, hay personas que aquí han luchado por la inclusión.
Sí. no la exclusión. Esa exclusión existe en todos. Sí, pero sin embargo algunos han logrado ya derrotar. En realidad, Monsiváis advierte avances ya en los últimos escritos. Incluso le dedica un artículo a una mujer que fue la primera que Nancy proclamó Cárdenas. ser lesbiana ante la televisión de México. Se llamaba Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas. Y ella fue la que presentó la obra Los Chicos de la Banda en la Ciudad de México y logró un éxito tremendo, y sin embargo no se acabó la ciudad. Y además ella no hacía como Monsiváis, ella decía que ella era lesbiana. Así es, ella lo dijo una vez ante Jacobo Zabludovsky. Sí, así con una entrevista de él, y creo que Jacobo se desmayó. No, eso sí, no sé. Bueno, y entonces este libro pues tiene lo suyo, tiene su valor, sobre todo porque se le puede considerar, todavía van a rescatar, yo creo que más artículos perdidos de Monsiváis. Pero no hablan de la ola, de la cuarta ola que ya llegó el feminismo, o todavía está cerrada. No, ya está abierto. No, ya hay muchas cosas. Es que cuando vino, primero vino una época del 69, cuando en Estados Unidos hubo una rebelión de los clientes de una disco en Nueva York en 1969, y dijeron, pues no nos dejamos ni detener, ni golpear, ni insultar. Y vino la respuesta, y el resultado ahora el resultado de esa protesta ahora se le llama el desfile de orgullo gay, y llega a tener hasta 60,000 protagonizantes que están ahí en las calles y que dicen derecho y libertad para todos. Pero claro que han venido también los problemas como el SIDA, que era inesperado, que acabó con muchos y que sirvió para que es que hay una palabra que no existía en el español y que fue después, pues no, hasta eso no ha sido tan utilizada, pero sin embargo existe. ¿Cuál? La homofobia. Homofobia. La homofobia no era una palabra que no existía. Es como la palabra lesbiana, pues no existía para el pueblo de Monterrey. No, las lesbianas no se tomaron muy en cuenta. Y también el homosexual. La palabra homosexual tuvo que ser aceptada más o menos hasta como los años 50. Sí, de hecho, reserva. Antes creo que se hablaba de la homofilia. Bueno, la homofilia es eso. Sí. Pero es una manera elegante de... Sí, se usaba el término. De referirse. Y entonces, por eso es que el libro de Monsiváis está actualmente reimpreso en un momento en que realmente merece ser leído. Sobre todo porque ya ahora también hay cronistas como él y en provincia que se ocupan de describir las historias que aquí no existen. Y como él dice, busqué historias y no las encontré. Busqué crónicas y no las había. O sea que él sí buscó. Sí. Pero como quiera, limitado y todo, es un buen libro porque habla aquí. Por eso yo digo historia de la sexualidad en México durante el siglo XX. Sí, ¿cómo la ves? No, estaría muy bien ese título. Creo que es un buen esfuerzo del Fondo de Cultura, es una buena edición. Estos también es interesante leerlos porque son textos que mandó Monsiváis a la revista en los finales de los 80s, pero principalmente creo en los 90s. Así es. Hace ya 20, bueno, 30 casi años. Muere hace 14 años. Sí. Entonces él, cuando empezaron, me pidieron los artículos para esta revista, aunque decía que no, sí las hacía. Y además eran artículos muy bien investigados y no echaban mentiras. Sí. Y me parece bien que se haya rescatado porque también, pues muy interesante que Carlos Monsiváis se haya entusiasmado con la propuesta de la revista de debate feminista, que era una revista fundada por mujeres y que invitan a Monsiváis a mandar sus aportaciones, y él pues tiene la libertad de escoger el tema, y en cada uno de los artículos trata con un tema un poco distinto, pero siempre alrededor de este hilo conductor que es, como bien lo mencionó Nazario, la historia de la sexualidad en el siglo
XX, y lo hace con una, pues la erudición y el conocimiento que él tenía. Y también, bueno, tenemos este libro disponible, también aquellos que mencionan de Carlos Pellicer y libros de Javier Villaurrutia, de esta generación de poetas, también los editan el Fondo de Cultura Económica y se pueden conseguir. Sí. Por ejemplo, este poema que me parece muy bello de Villaurrutia, Nuestro amor. Si nuestro amor no fuera al tiempo que un secreto, un tormento, una duda, una interrogación, si no fuera una larga espera interminable, un vacío en el pecho donde el corazón llama como un puño cerrado a una puerta impasible. Si nuestro amor no fuera el sueño doloroso en que vives sin mí dentro de mí una vida que me llena de espanto. Si no fuera un desvelo, un grito iluminado en la noche profunda. Si nuestro amor no fuera como un hilo rendido en que vamos los dos sin red sobre el vacío. Si tus palabras fueran solo palabras para nombrar con ellas cosas tuyas nomás y mías, si no resucitaran, si no evocaran trágicas distancias y rencores traspuestos, olvidados. Si tu mirada fuera siempre la que un instante, pero un instante eterno, es tu más honda entrega, si tus besos no fueran sino para mis labios trémulos y sumisos, si tu lenta saliva no fundiera en mi boca su sabor infinito, si juntos nuestros labios desnudos como cuerpos y nuestros cuerpos juntos como labios desnudos no formaran un cuerpo y una respiración, no fuera amor el nuestro, no fuera nuestro amor. Pongo el oído atento al pecho, como en la orilla el caracol al mar. Oigo mi corazón latir sangrando y siempre y nunca igual. Sé por quién late así, pero no puedo decir por qué será. Si empezara a decirlo con fantasmas de palabras y engaños al azar, llegaría temblando de sorpresa a inventar la verdad. Cuánto fingí quererte, no sabía que te quería ya. Y se supone que el autor de estos poemas se suicidó a los 52 años. ¿Quién? En un 24 de diciembre de 1950. Y esos eran los que iban a envenenar a México con su perversión cuando surgieron. Si es que esto se le puede llamar destrucción. Pues esto, creo que quería leerles un poema para que no. Porque naturalmente que Monsiváis, bueno, conviene leer el poema este de la portada. De Pellicer. Y es muy corto. Sí, aquí está. Que se cierre esa puerta, que no nos deje estar a solas, que no me deje estar a solas con tus besos. Que se cierre esa puerta por donde campos, sol y rosas quieren vernos. Esa puerta por donde la cual azul de los pilares entra a mirar como niños maliciosos la timidez de dos caricias que no se dan porque la puerta abierta. Que sea al contrario, que se abra la puerta. Y no sé si querías mencionar, en serio, ya hablamos de poesía, de cine, de teatro, pero también en la música fue otro escenario de liberación. Hablábamos de figuras como lo fue Juan Gabriel, famosamente. Sí. Hay que ver que en la cultura de la liberación sexual intervino mucho un elemento popular, el bolero. ¿El micrófono? Sí. ¿Está el micrófono? El bolero se supone que era la manera de decir de manera elegante y breve y además educada en la atracción de uno por otro. Y por eso ponen una canción que dice aquí: yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche me olvidaré de ti. Aunque me beses con loca pasión y yo te bese feliz, con la aurora que llega, muere mi corazón por ti. Y yo sé que soy una aventura más para ti, etc. Entonces las canciones tuvieron mucho que ver con la liberación sexual
poco a poco. Y lástima que no quedaron aquí escritos sobre Juan Gabriel, porque eran ya mucho más abiertos, mucho más francos, pero que la gente los cantaba. Por cierto, que la única vez que fui a un espectáculo con la presencia de Juan Gabriel y que no fue en esta ciudad, fue en un sitio muy lleno de gente en Torreón. Y resulta que cuando apareció el señor ahí con sus músicos, el público estaba fascinado, comenzó a cantar y de repente se interrumpió. ¿Por qué? Pues porque todo el estadio lleno estaba cantando las canciones. O sea que nada más comenzaba y decía el primero o segundo renglón y los demás, ahora échense ustedes. Pero es más, ellos por su cuenta lo hacían y él decía, cante. Entonces quiere decir que tuvo su eficacia, su mensaje para liberar a la población mexicana y también de Latinoamérica. Yo pienso que el feminismo está en la cuarta ola, pero está lento, despacio, no existe, todavía sigue Sí, hay muchas cosas. Y la homosexualidad, pues está peor. Sí. Sí, Bueno. está peor. Aquí en México, en Monterrey. Pues yo creo que este es un buen esfuerzo. Si les interesa el libro, lo pueden conseguir aquí en la librería, así como la poesía de Carlos Pellicer y de Javier Villaurrutia, que también vale mucho la pena. Así es. Pues, muy buenas antologías de la poesía de ambas personas. y sin más, pues gracias por acompañarnos, Sí, por escucharnos, y muchas gracias al maestro Nazario por volver a acompañarnos también, y pues estén al pendiente de los próximos eventos que les tenemos planeados. Como el evento pasado, como que concuerda con el evento. Bueno, sí hay algo. Y tenemos una... Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué? Han pasado la humanidad, vaya, hablo de matemáticas, hablo de casuística, hablo de estadística para señalar la homosexualidad. Uno, ha existido siempre, ha estado presente siempre, En todas las razas. y en todos los lugares. La pregunta es, ¿hoy se ha multiplicado según vemos el fenómeno o qué está pasando? Bueno, yo tengo una idea de México. No, si quieren ahorita abrimos el diálogo. Creo que está un poquito más allá de nuestra... Desde los griegos de nuestro empieza expertise, la pero... pederastía y empieza el amor con los jóvenes y todo eso, y sigue y continúa, y de repente entró esa cosa que se llama religión católica y limitó eso, o todas las religiones, ya no se creo que hay 5,000, 3 religiones monoteístas y el resto politeístas. Entonces yo creo que eso es... Sí, pues para atreverme a una respuesta, yo no sé si se haya multiplicado, pero pues sí hay un fenómeno en donde cuando hay cierta conducta que es reprimida y luego se acepta, pues se ve más, pareciera que se multiplicara, pero a lo mejor era algo que ya estaba ahí y simplemente es más aceptado. Por decir, así sucedió con las personas que escriben con la mano izquierda, que era la diestra y la siniestra, ¿no? Era mal visto, ser zurdo. Desde la Edad Media en adelante era castigado. A alguien aquí a lo mejor les tocó que en las escuelas todavía le pegaban a los niños por usar la mano izquierda, y ahora que ya pues se ha aceptado más, ya hay más niños que pues tienen toda la libertad de facilidad de escribir con la mano izquierda. A lo mejor no significa que se haya multiplicado, sino que siempre estuvo ese porcentaje. Se liberó simplemente. Sí, se liberó, no sé si un 10-15% de la población, que ahora pues ya tiene la aceptación de poder escribir con la mano izquierda. Yo sospecho que puede ser un fenómeno parecido. Pero bueno, pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Igual aquí seguimos en el café, en el convivio, así que muchas gracias.